Bueno chicos, vamos a empezar. Seguro que Una sencilla pregunta. ¿Cómo pensáis que los profesores universitarios, profesores del FDI, redondeamos nuestro salario a fin de mes? ¿Cómo pensáis que redondeamos nuestro salario a fin de mes? Lo he dicho por bajo. Bueno, muy sencillo. Nuestro redondeo es viendo como todos los que vais saliendo de las aulas de la FDI, pues vais progresando, vais haciendo cosas totalmente increíbles. Los profesores de la FDI, todos, sin ningún tipo de excepción, pensamos que cada uno de vosotros van a hacer un huevo de cosas y que van a ser espectaculares. Y entonces cada vez que vemos algún triunfo por parte de nuestros antiguos alumnos, pues eso nos llena de muchísimo orgullo. Y eso es lo que realmente redondea lo que recibimos al final de mes. Y hoy pues no es una excepción. Hoy queremos presentaros pues a 3 alumnos de la FDI que además de triunfar durante este último año y que más que van a hacer, pues han decidido pues dedicar un rato a venir aquí a la facultad, conoceros y sobre todo también para responder a una pregunta muy sencilla. ¿Hay vida después de la FDI? Pues sí, señores, hay vida después de la FDI. Os esperan cosas muy grandes. Lo único que tenéis que hacer es poner en práctica todo lo que sabéis hacer. Entonces, por favor, chicos, me gustaría que dierais un aplauso pues a Meriam, a Juanma y a Rodríguez. Hola a todos, ¿me escucháis bien? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenos días, yo soy Meriam, como ha comentado José Luis, y vengo en representación de Krautech y vengo a contaros un poco lo que es la breve historia de 3 informáticos que decidieron emprender y hacer una empresa suya. Entonces, para hacerlo, yo creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿no? Comentaros cómo empezó todo en esta empresa, cómo decidimos hacer esto, cómo llegamos a donde estamos ahora. Para ello vamos a irnos un tiempo atrás, bueno, no tan atrás, sino un poco más adelante. Y aquí estamos los 3, nos llamamos Krautech. Por un lado está Rodrigo Crespo, estoy yo, y está Juan Manuel. Lo que hemos hecho ha sido conocernos y decidir hacer el trabajo de fin de grado juntos el año pasado, que fue nuestro último año de carrera. Y decidimos hacer algo que nos gustase a todos y que fuese algo excepcional, no lo que hacemos normalmente en las prácticas de la carrera o no ejercicios sencillos, sino algo más grande, ¿no? Algo de lo que luego podamos decir que nos enorgullecemos de hacer, ¿no? Y lo que decidimos hacer fue CTOS Enabler. CTOS Enabler es nuestro trabajo de fin de grado, es nuestro retoño, por así decirlo, y es un proyecto que lo que apuesta por lo que apuesta es ser un estándar en todo el tema de la geolocalización. Lo que intentamos hacer fue un framework o una plataforma como servicio en la nube que lo que consigue es establecer un estándar para integrar la geolocalización en cualquier aplicación, ya sea una app de móvil, una plataforma o incluso otro servicio. Este framework lo que te permite hacer es básicamente poder establecer zonas geográficas y interrelacionar esas zonas geográficas entre sí. Estas zonas geográficas pueden tener información y esa información posteriormente puede ser aprovechada para sacar estadísticas o sacar datos útiles y que estos datos pues, puedan servir de alguna manera para algún propósito positivo. Nosotros lo planteábamos para cualquier cosa que tenga que ver con geolocalización, pero es cierto que lo que más llama la atención, ¿no? Sobre todo de cara a empresas, es cómo lo pueden aprovechar de cara a sus clientes, a sus usuarios finales. Imaginemos un ejemplo, que es un ejemplo que solemos poner normalmente, que es que Zara, por ejemplo, decida utilizar nuestro servicio, que es CTOS Enabler, en sus aplicaciones móviles. Entonces, Zara lo que puede hacer es definir unas zonas geográficas en las que van a estar todas sus tiendas. Y todas las personas que tengan la app de Zara, cada vez que pasen al lado de una tienda o cada vez que entren
el administrador de Zara, por así decirlo, lo va a poder ver y va a poder saber qué zonas tienen más clientes, a qué hora pasan los clientes, si hay que reorientar el negocio, si hay que hacer algo que pueda beneficiar un poco la empresa. Eso en el sentido económico. Y en el sentido más de jugabilidad, también lo hemos pensado para hacer juegos ya como gincanas en el mundo real, para poder jugar y localizar al jugador en el mundo real. Cada jugador es una zona geográfica que se va moviendo, cada jugador tiene una información. Es decir, lo que intentamos hacer es como un servicio para que cualquiera tenga la aplicación que tenga. Si utiliza geolocalización, lo pueda utilizar como un estándar y pueda aprovecharse de todas las ventajas que ofrecemos, así como el sacar estadísticas de ello. Y para hacer este trabajo de fin de grado, bueno, pues pedimos a Eva Ollán y a José Luis Vázquez Poletti que fueran nuestros tutores. Ellos en ese momento aceptaron, pero yo creo que no sabían muy bien dónde se estaban metiendo. Porque nosotros resulta que tenemos una filosofía que es la siguiente: hacer más de lo estrictamente necesario. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que no nos conformamos con hacer lo que se pide en la carrera o el número de horas que implican los créditos, sino que nos gusta hacer un poco más, como destacar un poco más en ese sentido. Así que, ni cortos ni perezosos, y teniendo toda la carga de lo que es el último año de la carrera, más el desarrollo del trabajo de fin de grado, decidimos apuntarnos a un tema que salió, que es el Startup Program. El Startup Program es un concurso de emprendimiento. Y diréis, bueno, ¿qué es esto del emprendimiento, no? A nosotros en ese momento también nos sonaba un poco a chino, la verdad. Estábamos en nuestro último año de carrera, sabíamos mucho de informática, pero no sabíamos gran cosa de qué es emprender o qué es hacer una empresa. Y decidimos apuntarnos porque encontramos un folleto por ahí y dijimos, bueno, no pasa nada, no perdemos nada. Este concurso es una competición de universidades de toda España que lo que premia es el mejor proyecto emprendedor. ¿Y cómo valoran eso ellos? Bueno, pues básicamente hay que hacer un plan de empresa. Un plan de empresa es un documento de unas 120 páginas o así, describiendo todo el desarrollo de lo que es el producto y una aproximación de lo que queremos, de lo que pensamos que va a ser nuestra empresa. O sea, como si nosotros fuésemos a lanzar una empresa y decir, dentro de 3 años nuestra empresa va a haber ganado X euros y va a haber invertido X euros y va a haber hecho tal cosa. Claro, eso en ese momento para nosotros era como, no teníamos ni idea de nada de eso. Pero bueno, dijimos, no pasa nada, como teníamos un asesor en la Complutense que nos ayudaba, pues fuimos haciendo este documento a la vez que desarrollábamos el producto. Evidentemente presentamos sitios en Eidler para aprovechar ya un poco que teníamos ese producto, como que lo íbamos a lanzar como empresa. Al final lo que pasó es que competíamos primero en la Complutense y en la Complutense fueron cayendo equipos. O sea, al principio había como 6 equipos que fueron cayendo por la carga de trabajo que suponía hacer todo este plan de empresa. Entonces al final nos quedamos 2 equipos. Ganamos la semifinal en la Complutense y por lo tanto representamos a la Complutense en la final nacional. En la final nacional competíamos con universidades de toda España y en esta final había muchos grupos que tenían gente que era de marketing, de business, de ciertas carreras que se supone que son un poco más adaptadas, ¿no?, a este tipo de hacer planes de negocio, hacer elucubraciones sobre lo que va a llegar a ser una empresa o no. Nosotros, como le dedicamos tanto trabajo, resulta que ganamos. Y no solo ganamos la final nacional, lo que es el premio de representar a España en la final europea, sino que también ganamos varios premios más. Esto nos hizo ver que realmente no importa mucho la carrera de donde vayas, de donde vengas o la educación que estés teniendo, sino que es muy importante también el esfuerzo que estés poniendo. Es cierto que nosotros dedicamos muchísimas horas a redactar este documento, a preparar algo que fuese medianamente creíble, hicimos incluso investigaciones de mercado, posibles competidores, etc. Y ganamos. Y eso fue, la verdad, que como un punto que es bastante importante a la hora de todo lo que vino después. A la par
resulta que Startup Program, por el poquito tiempo que teníamos disponible, nos apuntamos a hackathons. Me imagino que todos sabéis lo que es un hackathon, pero bueno, si no, es un evento de desarrollo que suele ser en un corto espacio de tiempo y en el que lo que se puede hacer es presentar una idea normalmente, o si te dan un tema, desarrollar ese tema en ese pequeño espacio de tiempo, a veces de un día, a veces de dos o demás. A veces hay hackathons que son online y que duran más tiempo, pero bueno, yo estoy refiriéndome a las que son presenciales. El primer hackathon al que nos apuntamos fue un hackathon organizado por El Mundo, que bueno, la verdad es que la experiencia de ese hackathon no fue muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros, era un hackathon de 72 horas seguidas, ¿no? Ahí veis algunas fotos en las que estamos ahí, porque nos dieron una habitación en un hotel y lo que teníamos que hacer era programar durante esas 72 horas para hacer una aplicación para El Mundo, para el periódico del Mundo. Y claro, en 72 horas ya me diréis qué se puede hacer, ¿no? No se puede hacer nada. El caso es que nosotros nos pusimos a ello, estuvimos programando, tomamos 5 litros de café cada uno, sin dormir. Bueno, luego al final había bastante más gente participando en el hackathon y resultó que ganaron varias empresas ese hackathon. El premio era, me parece que eran 15.000 euros para desarrollar la app o algo así, no lo recuerdo muy bien. El caso es que lo que aprendimos de ese día fue que no hay que tomárselo tan en serio. O sea, lo que pasó es que nosotros nos pusimos a programar como locos, intentando que la aplicación fuese perfecta, incluso hicimos que la aplicación te leyese la noticia, por si tenías que estar a otra cosa, y entonces ponías la noticia y te la leía con una voz de lo que es un poco cultural. Y eso fue, para nosotros era un gran logro en ese momento, pero claro, luego vimos que los proyectos que se estaban presentando eran cosas de realidad virtual, de realidad aumentada, de cosas en 3D, de bueno, unas aplicaciones que evidentemente no estaban hechas en ese periodo de tiempo, ¿no? Y nos desilusionamos un poco. Pero luego apareció otro hackathon, un poco más tarde, unos meses más tarde, que es un hackathon que organizó la Complutense junto con IBM y ESRE. Y dijimos, bueno, vamos a hacer otra prueba, ¿no? Y para no quedarnos así con las ganas, lo que decidimos es hacer un ejemplo de uso de CTOS Enabler, de nuestro framework, ¿no? Porque era un framework que la gente no entendía, que le costaba asimilar exactamente para qué funciona, y dijimos, vale, pues vamos a hacer un ejemplo súper básico, aprovechando este hackathon, y vamos a hacer algo que para que se entienda para qué sirve CTOS Enabler. Lo que hicimos fue, bueno, ahí se ve que la foto del Arduino, lo que hicimos es un sistema para priorizar los vehículos de emergencia en los cruces. Básicamente ambulancias, coches de policía. Ahora mismo sabéis que, por ejemplo, en Madrid, pues, cuando va a pasar una ambulancia y hay un semáforo en rojo, es un desastre, todos los coches se tienen que mover y tal. La idea es que la ambulancia lleva un dispositivo conectado a CTOS Enabler que le va diciendo en todo momento su posición, y luego en los semáforos tenemos un dispositivo Arduino que controla la regulación de ese cruce. Entonces, cuando el Arduino, que también está conectado con CTOS Enabler, detecta que una ambulancia va a llegar, lo que hace es ponerse en verde y modificar todo. Lo detecta con bastante tiempo de antelación para que no haya atascos, evidentemente, y para que el tráfico sea mucho más fluido. Esto lo que aprovechamos es, para hacer este producto, poder luego enseñarlo de cara al trabajo de fin de grado y participar en este hackathon. Este hackathon nos lo tomamos con más calma, porque además no había que hacerlo por la noche, sino que eran 2 días durante el día, y estuvimos pues, programando, conocimos a muchísima gente y nos dimos cuenta de que un hackathon no vale solo para programar y ser el mejor y hacerlo súper bien y ganar, sino realmente te sirve para hacer contactos, para aprender nuevas tecnologías y sobre todo para pasártelo bien. Resulta que al final de este hackathon sí que ganamos algo, ganamos el premio que daba IBM. IBM lo que nos dio es un año entero de servicios de hosting, que en ese momento nosotros en ese momento no lo necesitábamos para gran cosa, sí que lo utilizamos para CTOS Enabler, pero luego nos ha servido de mucho. Y por último, esto ya más a final de año,
lo que estuvimos haciendo, lo que hicimos, además de todo esto que llevábamos haciendo, es Map of History, que es un videojuego también basado en sitios enabler y que se llamó Postfata Resurro en un evento que hicimos en el Escorial en julio del año pasado. Es un videojuego de realidad aumentada. ¿En qué consiste? Básicamente en que tú eres un usuario del mundo real y que tiene que ir descubriendo pistas. Entonces te tienes que ir moviendo con una aplicación que tiene un mapa y vas escaneando. Si encuentras una pista, te aparece en el mapa, entonces tienes que pincharla y esa pista te va a decir un texto sobre algo que te va a dar indicios de a dónde es el próximo sitio al que tienes que ir. Entonces, lo que hicimos fue, gracias también un poco a José Luis Vázquez Puletti, que es el que nos trajo las colaboraciones que veis ahí, lo que hicimos fue hacer este juego basado en la temática de Assassin's Creed. El juego en sí era muy sencillo, pero era un juego que estaba pensado para cualquier tipo de público. Entonces, lo que hicimos es ese juego orientado a un evento de la celebración del bicentenario del Escorial. Y en ese evento lo que hicimos fue poner ese juego a disposición de los usuarios durante 10 días, en los que el usuario pues, podía recorrer ese mapa del Escorial y descubrir todas las pistas que estaban escondidas en monumentos y al final completar el juego. Y si completaba el juego, pues tenía una recompensa. El juego tuvo bastante éxito y más de lo esperado con familias, porque nosotros, claro, estábamos pensando en un videojuego basado en Assassin's Creed, quizás algo más para jóvenes, ¿no? Pero al final había familias con niños que iban recorriendo el Escorial, buscando las pistas, los niños investigaban esas pistas y si no sabían llegar, el padre ya les iba diciendo, la madre les iba diciendo ya lo que tenían que hacer o ayudarles un poco en ese sentido. Y eso fue algo también bastante gratificante en ese sentido. O sea, nosotros ni siquiera lo habíamos pensado para algo así y resultó ser así. Bueno, ahí veis las colaboraciones, la Universidad Complutense, por supuesto, Ubisoft, porque utilizamos la temática de Assassin's Creed, el Ayuntamiento del Escorial y Chocolates Matías López. Esto me gusta ponerlo siempre porque Chocolates Matías López es propiedad de conde, creo que marqués del Escorial y que reabrió la fábrica de su tatarabuelo de chocolates. Y es una fábrica de chocolate gourmet, o sea, que hace chocolate, tabletas de chocolate de edición limitada. Me diréis que esto parece una tontería, a lo mejor el precio es un poco exagerado para una tableta de chocolate, pero ellos fueron, junto con todos los demás, los que dieron premios al final. De hecho, hubo gente de la Complutense y de la FDI que participó en la gincana, así que a lo mejor estáis alguno por aquí. Lo que dieron fue pues, tabletas de chocolate a los ganadores y nosotros también recibimos una, evidentemente por desarrollar el juego, y la verdad es que estaban buenísimas, no me pagan por decir esto, pero era chocolate que es muy distinto y entiendo el precio al final. Y Ubisoft lo que dio son videojuegos de Assassin's Creed para la Xbox, para PS4 y demás, a los jugadores. O sea que realmente hubo una parte de jugabilidad, de turismo y de hacer deporte, sobre todo, porque no es un juego en el que estás sentado en casa con el mando de la consola y jugando, sino que sales fuera, recorres tu pueblo o te vas a un sitio que no es el tuyo, un poco para investigar la zona, y encima al final acabas teniendo un premio, ¿no? Que puede ser un premio, un videojuego, una tableta de chocolate o un certificado que generó el ayuntamiento diciendo que habías participado en Postfata Resurgo. Esto fue una pequeña prueba, ¿no? de las capacidades de sitios enabler, porque luego hicimos una contabilidad de cómo se movían los usuarios y obtuvimos un mapa con que los usuarios habían recorrido kilómetros buscando las pistas y eso fue como decir, realmente la gente está interesada en jugar a este juego como para realmente recorrerse esos kilómetros en busca de las pistas y ir escaneando y tal. Y lo que va a pasar este año es que estamos desarrollando una nueva iniciativa de este tipo. Entonces, para verano de este año probablemente volveremos a repetir la experiencia. Y puede ser, hay probabilidades de que esta experiencia
hablar de ello, que os animéis a participar, que es una cosa súper divertida y es algo también para hacer un poco de turismo diferente, ¿no? Todo esto que os he contado, que hemos estado haciendo a lo largo de este año pasado, que ha sido una locura de año, tiene su recompensa, evidentemente. O sea, esto no es que lo hagamos solo por hacer, evidentemente, aparte de pasárselo bien, de aprender un montón de cosas, lo que proporciona son premios. Muchos premios, hemos conseguido una retahíla de premios, de hecho, el que te den un premio favorece a que luego te den otro más, y luego mucho reconocimiento por los medios. O sea, hemos salido varias veces en la radio, aunque es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, y en lo que te puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, hay una anécdota que cuando ganamos el Startup Program fuimos a la cadena COPE a dar una conferencia y nos preguntó el presentador. O sea, nosotros llegamos, directamente nos dijeron que teníamos que ponernos a hacer la entrevista porque ya entraba el tiempo, y en la radio son unos histéricos con los segundos, el número de segundos, y entonces presentad vuestro proyecto, qué habéis hecho, qué habéis ganado, y de repente la pregunta del millón: ¿qué es la nube? O sea, nos preguntó el presentador de ¿qué es la nube? Es una pregunta que supuestamente, claro, nosotros como informáticos no es algo que nos estemos planteando todos los días, ¿no? ¿Qué es la nube? Ya sabemos qué es la nube. Pero claro, a una persona de fuera, ¿no? de fuera de este ámbito, no tiene ni idea. Escuchar la nube y se imagina una nube en el cielo, no sé, haciendo no sé qué. Entonces, nos dimos cuenta con eso de que a veces hay situaciones en las que te pueden apretar un poco las tuercas en ese sentido y decir: ostras, ¿qué respondo yo ahora con esto? En fin, los premios no son solo, o sea, esto no es, bueno, es por hablar un poco, pero no es solo para eso. Los premios son un aval muy importante para lo que viene después. El hecho de que uno obtenga premios, obtenga recompensa o simplemente lo mencionen en los medios por alguna cosa, es lo que sirve de cara después a montar lo que es una imagen, ¿no? Porque claro, nosotros no habíamos hecho nada, y luego cuando empezamos con la empresa no teníamos nada con lo que justificar lo que somos, pero el hecho de ya haber ganado unos premios, de haber hecho algo en la facultad sin remuneración económica, solo porque nos apetecía, y encima ganamos tantas cosas, pues hizo que realmente la gente luego te mire con mejores ojos. Bueno, y entonces aquí es cuando terminó todo esto, ganamos estos premios y dijimos: bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a montarlo de verdad, ¿no? Porque esto parece que tiene futuro y realmente se nos da bien, nos gusta, trabajamos bien en equipo los tres, vamos a montar algo de verdad. Y es cuando decidimos montar Crowdtech. Aquí tenéis una radiografía de nuestra oficina, que este también es un premio que ganamos en un concurso de emprendimiento que organiza la Complutense, y esto es en un vivero de empresas. Un vivero de empresas es un lugar en el que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, cede para que se pongan oficinas de empresas, y donde tienen pues salas de reuniones, sitios para presentar, para hacer eventos, o sea, como una especie de ecosistema solo para empresas. En este caso, el de Vicálvaro es muy relacionado con la tecnología, o sea, casi todas las empresas que hay ahí son de tecnología, con lo cual es algo bueno para también, pues, para conocer gente que luego pueda haber alguna relación con ellos y tal. El primer día que llegamos a la oficina montamos las mesas así un poco para que pudiéramos caber los tres, porque las mesas estaban por ahí, y entonces al final estuvimos, me parece que 1 hora dibujando formas en un papel de cómo se podían colocar las mesas para que cuadrasen y cupiésemos los tres. Y al final quedaron de esta manera. Y lanzamos las cosas ahí y nos quedamos mirándolo, ¿no? Y esta es una foto que se tomó en ese momento. Este es un sitio que nos han dado para trabajar, ¿no? Pero realmente nosotros antes de eso ya teníamos la intención de montar Crowdtech, y por lo que decidimos buscar sitios. Me imagino que aquí conocéis lo que es Google Campus. Sí, ¿no? Vale. Pues Google Campus es un sitio que está muy bien para esto, porque nosotros al principio íbamos, me parece que 2 tardes a la semana o 3, para trabajar, para tener reuniones, para hacer cualquier cosa
que necesitase trabajar en la que se necesitase trabajar en grupo allí. O sea, lo que quiero decir es que hay bastantes sitios en los que uno puede ir y trabajar sin necesidad de pagar nada y avanzar y hacer cosas en grupo. Y lo que hicimos fue montar esta empresa. No voy a entrar en detalles de lo difícil y lo complicado que es elegir la forma societaria, o sea, hacer todo el tema burocrático es un jaleo muy grande y yo lo que os recomiendo, si alguna vez decidís montar algo, es que busquéis los puntos de atención. Hay en Madrid muchos, que son las ventanillas del emprendedor, y en los que te asesoran un poco, te dicen, pues esta es la forma societaria que te conviene, qué es lo que tienes que hacer, qué papeles tienes que ir, a dónde tienes que ir. A nosotros nos ha pasado, de hecho, el estar 3 horas esperando a que llegue el turno en una institución de estas, pues, tipo la agencia tributaria o tal, y que luego lleguemos y nos digan, nos falta un papel. Entonces es como, bueno, pues tener que irse otra vez a otro sitio y demás. Al final lo que hicimos fue montar la empresa. ¿Y cómo conseguimos clientes? Pues básicamente tirando al principio de contactos. O sea, nosotros ya trabajábamos cada uno en un sitio, dejamos nuestros trabajos y decidimos montar Crowdtech, porque Crowdtech es algo por lo que apostamos. Y entonces lo que hicimos fue reorientar un poco nuestros antiguos jefes a ser clientes de Crowdtech, y es algo que hemos conseguido bastante bien. De hecho, todavía hay proyectos de los que tenemos actualmente que están que se están alimentando un poco de esas antiguas conexiones. Entonces, primero tirando de contactos, luego estos contactos hablan con otros que un día te llaman y te dicen, oye, tengo una idea brillante, quiero hacer este proyecto que va a ser la bomba. Entonces nosotros ya valoramos, porque nosotros lo que hacemos no es cualquier tipo de proyecto, o no hacemos programación a medida, sino lo que hemos decidido montar es un estudio de programación, bueno, de software y hardware, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos es hacer cosas nuestras, evidentemente sitios enabler, el juego que vamos a presentar en verano de este año, y hacemos cosas de otros que nos parecen interesantes, y evidentemente para sustentar un poco esta empresa, porque si no hay manera. Entonces, los proyectos los valoramos y vemos si son algo interesante. Si nos molan, si parece que va a ser algo que luego va a tener salida, ¿no? Muchas veces nos llama gente que quiere montar una startup, que quiere hacer una locura de proyecto, y entonces tenemos que decir, no, o sea, esto no nos convence. O sea, que realmente lo positivo de esto es que se puede seleccionar un poco qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no. Y de momento, desde que empezamos hasta el día de hoy, no hemos tenido ni un minuto de tener que pensar, necesitamos más proyectos o tal, porque el haber trabajo y el haber curro lo hay. O sea, el problema es el intentar hacerlo, estar al día, sobre todo con las tecnologías y con todo lo nuevo que salga. O sea, la profesión de informático, y sobre todo de informático emprendedor, no se puede atascar, no se puede estancar. Lo que nos enseñan en la carrera es muy importante, es una base fundamental, porque de hecho es uno de los avales que nosotros utilizamos. O sea, nosotros cuando competimos contra otras empresas por un proyecto, una de las bazas es, somos 3 ingenieros informáticos, porque en esta profesión lamentablemente hay bastante intrusismo en ese sentido. Hay mucha gente que se hace un tutorial en internet y ya es programador de React. No, en este sentido no pensamos así, pensamos que la carrera es el primer paso para ser un informático. Entonces, primero hay que tener la base fundamental. Entonces, una vez teniendo esa base, lo que hay que hacer luego es estar siempre al día, siempre aprendiendo, siempre buscando tutoriales. Hay muchísimas cosas en internet que permiten seguir avanzando en este continuo desarrollo, ¿no? El aprender es algo siempre muy positivo. Y lo utilizamos siempre, decimos que estamos a la vanguardia de las tecnologías, y además somos 3 ingenieros informáticos con una base. Entonces, lo positivo y lo negativo de tener una empresa, ¿no? Ahora que ya llevamos este recorrido y que podemos echar la vista un poco hacia atrás y decir qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. A primera vista esto parece todo bueno, ¿no? O sea, yo digo, ser tu propio jefe mola un montón. O sea, ser tu propio jefe, puedes hacer lo que quieras, no tienes a nadie que te mande lo que tienes que hacer, pero ser tu propio jefe también implica que tienes la responsabilidad.
La responsabilidad es una carga muy grande y uno no lo sabe hasta que la tiene. O sea, tienes que tener al día todo, tienes que saber exactamente qué es lo que hay que hacer, qué cosas están pendientes, a quién hay que llamar, si se coge un proyecto y se decide que se va a hacer con una cierta tecnología y luego resulta que no es el marrón, te lo comes tú. Es decir, hay que valorar que también tiene un lado bueno y un lado malo. Elegir lo que quieres hacer. Ahora mismo nosotros, como os he dicho, podemos elegir los proyectos que queramos hacer, pero evidentemente hay que tener una base. En este momento sí que podemos hacerlo, pero al principio es verdad que los proyectos que más o menos nos dieron los cogimos. ¿Por qué? Porque queríamos arrancar, queríamos empezar. Tratar directamente con cliente. Esto es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, el tratar con la persona que luego va a usar tu producto o con la persona que luego va a distribuir tu producto y ver la reacción final, ¿no? Ver un producto desde cero hasta que termina y hasta que ya lo están utilizando. Pero claro, tratar con cliente es una, yo creo, de las peores cosas que tiene el ser un emprendedor informático. Y digo informático porque, claro, nuestro problema es que tenemos en la cabeza esto del pensamiento computacional, ¿no? Que dices, yo pienso de esta manera, yo sé que esto se hace así y punto. Pero claro, luego llega un cliente y se piensa que los informáticos podemos hacer magia, que hacemos así y que las cosas salen, porque sí. Entonces, esto hemos tenido muchos problemas y es algo que todavía estamos asimilando. O sea, los clientes son muy exigentes. Son muy exigentes, quieren ver las cosas como quieren y las quieren a tiempo. Este es uno de los mayores problemas. Entonces hay que buscar un término medio entre saber ponerse un poco en los zapatos del cliente y decir, vale, tiene sentido lo que me está diciendo, tengo que buscar una manera de explicarle que esto no se puede hacer informáticamente hablando. No tener horarios. No tener horarios es genial, porque claro, te levantas a las 11 de la mañana, es todo muy divertido, no tienes que ir a currar una hora, no tienes que volver a una determinada hora, es todo muy, muy bueno, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que al final acabas durmiendo todos los días a las 3, te acabas metiendo a la cama a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque el no tener horarios implica que tú todo el tiempo que tienes lo dedicas a la empresa, pero es verdad que también lo dedicas porque te gusta. Entonces nosotros es algo que nos gusta y nos ponemos con ello y estamos continuamente y nos damos cuenta de que se nos ha pasado la hora de comer muchas veces y decimos, bueno, vamos a terminar esto primero y luego ya seguimos. Entonces es algo que sí, que no pasa nada por no tener horarios y no nos molesta tampoco dedicar 12 horas al día a trabajar. Trabajar desde casa es algo que podemos hacer actualmente y que hacemos bastante. A pesar de tener la oficina en el vivero, sí que muchas veces trabajamos desde casa. ¿Por qué? Porque es más fácil, no hay atascos para ir al trabajo y ahora mismo la comunicación con internet y para el tema de trabajar en grupo es muy sencilla. Pero claro, al tratar directamente con clientes, subiéndonos a la de arriba, hay que hacer reuniones. O sea, lo de las reuniones es algo que uno cuando trabaja en una empresa como un informático, o sea, sin tener que, porque por diferentes experiencias que hemos tenido, las reuniones pues son con tu jefe o con la persona encargada o con quien sea, pero una vez que tú eres el que controla, que tú eres el emprendedor, es muy complicado, porque cada cliente quiere que te reúnas con él, quiere que le expliques qué es lo que estás haciendo, cuál es el progreso que llevas. Entonces con eso consumimos muchas veces el 100% del día sin hacer nada absolutamente productivo, como nosotros lo llamamos, ¿no? Porque reunirse con clientes también es productivo, pero al final no es lo que estábamos buscando, pero es algo que hay que hacer. Y la última y mi favorita, comentar código, es opcional. Sí, o sea, nosotros ahora podemos hacer un método de 70.000 líneas seguidas, sin modularizar, sin nada, y no poner ni una sola línea de comentario y ya está. Y se lo damos al siguiente, ¿no? Le pasamos la pelota al siguiente y que lo haga, pero claro, así no avanzaríamos realmente nada. Lo que hemos aprendido, y esto es algo que nos repiten en la carrera y nos lo vuelven a repetir, modularizar. O sea, modularizar es la palabra clave en este sentido. Modularizar, hacer unos métodos pequeños y simples. ¿Comentar código es opcional? Sí, siempre que el código sea limpio. Y esto es una filosofía que intentamos aplicar. No pasa nada por no poner tropecientos mil comentarios de no sé, esta función hace esto y esto y esto, pero claro, si tu código no se entiende, no
es necesario que pongas unos comentarios. Entonces, bueno, de esto se concluye, ¿qué cosa? Pues que básicamente tiene muchas cosas positivas, es ser un emprendedor. Tiene algunas cosas negativas, pero nosotros nos quedamos con lo positivo porque es algo que hemos visto que realmente funciona y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Y ahora, ¿qué? ¿No? ¿Ahora qué es lo que pasa? Pues ahora estamos trabajando en estos proyectos que tenemos, que lamentablemente no os puedo hablar de muchos de los proyectos por tema de contrato de confidencialidad, que es otra de las cosas que todo buen emprendedor debe saber. Y lo que estamos haciendo también son proyectos nuestros. Entonces, con Sitios Enabler, lo que hicimos fue el framework para ponerlo en el mundo real, ¿no? Con GPS, con localizaciones en el mundo real. Ahora lo que estamos trabajando es en un mapeo de interiores, es decir, que en superficies cerradas se pueda mapear dónde están los usuarios, por ejemplo, en aeropuertos, centros comerciales o exposiciones. O sea, lo que queremos es controlar un poco por dónde se mueven los usuarios en una zona determinada para guiarles o para cualquier otra cosa en la que se pueda aprovechar esa información que se está generando y que ahora mismo no se usa para absolutamente nada. También estamos trabajando en el juego y evidentemente estamos abiertos a todo tipo de ideas. Nosotros hacemos muchas colaboraciones con gente, proyectos sin ánimo de lucro, o sea, los hacemos porque nos apetece y nos gusta, y si sale algo, sale, y si no, pues no pasa nada, una experiencia más y una tecnología más que hemos aprendido. Por último, os voy a dejar nuestros detalles arriba para pues, si nos queréis contactar. Nosotros estamos, ya os digo, súper abiertos a cualquier sugerencia. Y luego una nube de herramientas que os ruego encarecidamente que conozcáis. O sea, nosotros esto es algo que aplicamos ahora y algunas de ellas las aplicábamos durante la carrera. Si no conocéis alguna de estas herramientas, preguntad, porque son muy interesantes y os van a servir tanto para la carrera ahora, para hacer trabajos en grupo, como para más adelante en vuestra vida profesional, seáis emprendedores o no. Y por último, os voy a poner un vídeo de, bueno, es una tontería de vídeo de cuando, bueno, aquí veis a mi compañero Rodrigo. La verdad es que es una foto muy ilustrativa. Bueno, este es un vídeo que hicimos porque en el Startup Program había mini concursos y uno de los mini concursos fue hacer un elevator pitch. Para poder hacer ese elevator pitch había primero que hacer un vídeo y conseguir que en las redes sociales te votasen. Bueno, esto es típico de los concursos de las redes sociales, ¿no? Y entonces tuvimos que grabar un vídeo. Y luego, un elevator pitch, bueno, es un mini discurso que supuestamente haces de un minuto o así, en el que cuentas tu producto y por qué un inversor debería invertir en tu producto y por qué tu producto está bien y va a triunfar, ¿no? Entonces, primero hicimos un vídeo y esto no es el vídeo, o sea, esto es porque nos tiramos unas 4 horas para grabar un vídeo de 1 minuto. Esto fue en la, no sé si reconocéis el sitio, eso son las salas de la biblioteca. Y esto es un poco para que veáis que hagáis lo que hagáis, hay que divertirse. Esto simplemente es para que veáis que nos lo pasamos pipa grabando un vídeo que era una tontería y nos reímos.
Y nada, espero que hayáis visto un poco lo que ha sido para nosotros, por lo menos, nuestra experiencia de ser emprendedores, ¿no? Que todavía estamos en ello, y de verdad espero que os animéis a hacer cualquier cosa, algo que os apetezca y algo divertido fuera de lo que es la carrera. Gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola, me interesa cuando estabais desarrollando el TFG, ¿qué tipo de perfiles teníais los tres? También qué habilidades, y luego sobre todo cómo os distribuíais el trabajo para no solaparos y para que fuese muy productivo. En principio nosotros no tenemos perfiles, por así decirlo, o sea, a nosotros nos gusta trabajar de todo un poco, ¿no? Y luego resulta que cuando ya te pones a hacer el trabajo, dices, bueno, ¿cómo hacemos? Pues vamos a ver la serie de funcionalidades que hay que hacer, ¿no? Pues por ejemplo, para sitios enablers pues había que hacer una parte de backend, ¿no? Que es todo el servidor, una parte de lo que gestiona todo lo de la geolocalización y luego una parte de frontend, o sea, lo que es la lista del usuario, ¿no? Y nos dimos cuenta de que las tareas se repartían un poco solas, porque lo que íbamos es marcando, diciendo un poco, yo voy a hacer esto, ¿os parece bien? Y decimos, vale, perfecto. Entonces ya, como una persona iba desarrollando un apartado, como que se quedaba con ese apartado. Entonces otra persona ya se ponía con otra cosa completamente distinta y luego sí que trabajábamos todos juntos para unificarlo todo. Evidentemente luego hay que refactorizar todo muchas veces y hay algunas cosas que no cuadran, pero las tareas yo diría que se reparten un poco solas, o sea, cada uno coge un poco lo que ve que le gusta. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, o sea, yo puedo hacer una pregunta, pero ¿qué tipo de tecnologías usasteis cuando estabais haciendo sitios enable? Porque, o sea, me ha quedado bastante claro y has, por así decirlo, expuesto bastante bien qué hacéis o qué problema tratáis de solucionar. Lo que me interesa también es desde el punto de vista tecnológico, cómo planteasteis el producto y cómo lo desarrollasteis un poco y también qué problemas encontrasteis. Al principio no sabíamos muy bien con qué desarrollar los sitios enable, porque claro, era un servicio, ¿no? O sea, no es una aplicación Android, y lo que decidimos es probar con algo nuevo, ya que era nuestro TFG, pues decidimos probar con Ruby on Rails. No sé si al principio, creo que analizamos Python al principio, pero luego nos decidimos quedar con Ruby on Rails. Claro, nosotros Ruby on Rails en la vida lo hemos dado en ningún sitio, ¿no? Tuvimos que empezar a ver tutoriales de qué es esto de Ruby on Rails y cómo funciona. Ahora mismo trabajamos prácticamente casi todo en Ruby on Rails. Y lo que decidimos es hacerlo con eso. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad por detrás muy importante. Entonces, nosotros hay otra cosa que siempre hacemos, que es, si no sabes cómo, o sea, si quieres hacer algo, antes de hacerlo busca. O sea, busca en Google, porque probablemente esté hecho. Entonces, con Ruby on Rails pasa un poco eso, que tienen una serie de gemas, de librerías que facilitan muchísimo el trabajo y en las que se pueden incluir, y realmente lo único que hay que hacer es un poco componer todo eso juntos. Entonces elegimos Ruby on Rails, fue al principio un poco difícil, pero luego es un lenguaje que se aprende bastante fácil y no tiene muchos problemas, o sea, no es muy complejo de utilizar. ¿Puedo hacerlo? Y luego, por ejemplo, de cara a elegir a alguien que quieras que te dirija al TFG, vosotros, ¿qué seguisteis? Quiero decirte, al final, ¿por qué hacerlo con ellos dos? ¿Qué os decanto por eso? Por un lado, Eva Villán fue nuestra profesora en software corporativo, y por otro lado, José Luis fue profesor de ellos dos. Bueno, yo no estuve en tercero, yo estuve de Erasmus en tercero, pero fue profesor de ellos dos en redes y seguridad, ¿no? O sea, ya eran profesores que habíamos conocido y que nos gustaba mucho cómo trabajaban. Entonces lo que hicimos fue un poco de por favor, coger nuestro proyecto, porque ya tenían muchos proyectos, estaban saturados, pero fue como, este proyecto va a ser súper interesante, que esperemos que luego haya merecido la pena el habernos cogido, y lo que fue directamente contactar con ellos. O sea, yo lo que te recomiendo es que si quieres que un profesor te dirija, que con antelación al año en el que vas a hacer el TFG, ponerte en contacto con él y exponerle tu proyecto.
añadir que una cosa básica también es que ellos tenían una idea clarísima de lo que querían hacer y nos convencieron. Porque una cosa que no nos mola especialmente es cuando llega alguien es que no sé qué hacer. Entonces el no sé qué hacer normalmente no nos convence mucho. Que a la hora de aprender nuevas tecnologías, porque no las sabéis o no las habéis dado en la facultad, ¿los tutoriales de internet son útiles al 100% o hay que hacer algo más? Los tutoriales de internet están bien. O sea, nosotros para aprender Rails vimos una serie de vídeos que es de Railcast, que si no me preguntéis luego os doy la dirección, que se llama Rails for Zombies, ¿no? Y es un tutorial muy gracioso en el que tienes que hacer cosas con un zombie, ¿no? Pues ir añadiendo villas o matándole y ya. Y es un tutorial muy gráfico. O sea, tú te ves el tutorial entero, sabes las nociones básicas de Ruby Rails, pero es verdad que luego te pones a programar y ya no sabes exactamente por dónde tienes que empezar. O sea, todo el proceso de aprendizaje requiere un tiempo, que es normal, pero en nuestro caso ese tiempo de aprendizaje no interfirió luego a que nosotros pudiésemos completar el proyecto. Si luego resulta que te atascas en un sitio, siempre recurrir a Google y buscas exactamente lo que te está pasando, y es que el 99% de las veces va a haber una persona que ya ha tenido ese problema. O sea, esto nos pasa constantemente. ¿Alguna preguntita más? ¿Vais a aprovechar la oportunidad? Pues mil gracias. Nada. O sea, ser tu propio jefe, puedes hacer lo que quieras, no tienes a nadie que te mande lo que tienes que hacer, pero ser tu propio jefe también implica que tienes la responsabilidad. La responsabilidad es una carga muy grande y uno no lo sabe hasta que la tiene. O sea, tienes que tener al día todo, tienes que saber exactamente qué es lo que hay que hacer, qué cosas están pendientes, a quién hay que llamar, si se coge un proyecto y se decide que se va a hacer con una cierta tecnología y luego resulta que no es el marrón, te lo comes tú. Es decir, hay que valorar que también tiene un lado bueno y un lado malo. Elegir lo que quieres hacer. Ahora mismo nosotros, como os he dicho, podemos elegir los proyectos que queramos hacer, pero evidentemente hay que tener una base. En este momento sí que podemos hacerlo, pero al principio es verdad que los proyectos que más o menos nos dieron los cogimos. ¿Por qué? Porque queríamos arrancar, queríamos empezar. Tratar directamente con cliente. Esto es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, el tratar con la persona que luego va a usar tu producto o con la persona que luego va a distribuir tu producto. Y ver la reacción final, ¿no? Ver un producto desde cero hasta que termina y hasta que ya lo están utilizando. Pero claro, tratar con cliente es una, yo creo, de las peores cosas que tiene el ser un emprendedor informático. Y digo informático porque, claro, nuestro problema es que tenemos en la cabeza esto del pensamiento computacional, ¿no? Que dices, yo pienso de esta manera, yo sé que esto se hace así y punto. Pero claro, luego llega un cliente y se piensa que los informáticos podemos hacer magia, que hacemos así y que las cosas salen, porque sí. Entonces, esto hemos tenido muchos problemas y es algo que todavía estamos asimilando. O sea, los clientes son muy exigentes, quieren ver las cosas como quieren y las quieren a tiempo. Este es uno de los mayores problemas. Entonces hay que buscar un término medio entre saber ponerse un poco en los zapatos del cliente y decir, vale, tiene sentido lo que me está diciendo, tengo que buscar una manera de explicarle que esto no se puede hacer informáticamente hablando. No tener horarios. No tener horarios es genial, porque claro, te levantas a las 11 de la mañana, es todo muy divertido, no tienes que ir a currar una hora, no tienes que volver a una determinada hora, es todo muy bueno, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que al final acabas durmiendo todos los días a las 3, te acabas metiendo a la cama a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque el no tener horarios implica que tú todo el tiempo que tienes lo dedicas a la empresa, pero es verdad que también lo dedicas porque te gusta. Entonces nosotros es algo que nos gusta y nos ponemos con ello y estamos continuamente y nos damos cuenta de que se nos ha pasado la hora de comer muchas veces y decimos, bueno, vamos a terminar esto primero y luego ya seguimos. Entonces es algo que sí, que no pasa nada por no tener horarios y no nos molesta tampoco dedicar 12 horas al día a trabajar.
trabajar desde casa es algo que podemos hacer actualmente y que hacemos bastante. A pesar de tener la oficina en el vivero, sí que muchas veces trabajamos desde casa. ¿Por qué? Porque es más fácil, no hay atascos para ir al trabajo y ahora mismo la comunicación con internet y para el tema de trabajar en grupo es muy sencilla. Pero claro, al tratar directamente con cliente, subiéndonos a la de arriba, hay que hacer reuniones. O sea, lo de las reuniones es algo que uno cuando trabaja en una empresa como un informático, o sea, sin tener que, porque por diferentes experiencias que hemos tenido, las reuniones pues son con tu jefe o con la persona encargada o con quien sea, pero una vez que tú eres el que controla, que tú eres el emprendedor, es muy complicado, porque cada cliente quiere que te reúnas con él, quiere que le expliques qué es lo que estás haciendo, cuál es el progreso que llevas. Entonces, con eso consumimos muchas veces el 100% del día sin hacer nada absolutamente productivo, como nosotros lo llamamos, ¿no? Porque reunirse con clientes también es productivo, pero al final no es lo que estábamos buscando, pero es algo que hay que hacer. Y la última y mi favorita, comentar código, es opcional. Sí, o sea, nosotros ahora podemos hacer un método de 70.000 líneas seguidas, sin modularizar, sin nada, y no poner ni una sola línea de comentario, y ya está. Y se lo damos al siguiente, ¿no? Le pasamos la pelota al siguiente y que lo haga, pero claro, así no avanzaríamos realmente nada. Lo que hemos aprendido, y esto es algo que nos repiten en la carrera y nos lo vuelven a repetir, modularizar. O sea, modularizar es la palabra clave en este sentido. Modularizar, hacer unos métodos pequeños y simples. ¿Comentar código es opcional? Sí, siempre que el código sea limpio. Y esto es una filosofía que intentamos aplicar. No pasa nada por no poner tropecientos mil comentarios de no sé, esta función hace esto y esto y esto, pero claro, si tu código no se entiende, no es necesario que pongas unos comentarios. Entonces, bueno, de esto se concluye, ¿qué cosa? Pues que básicamente tiene muchas cosas positivas, ser un emprendedor. Tiene algunas cosas negativas, pero nosotros nos quedamos con lo positivo porque es algo que hemos visto que realmente funciona y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Y ahora, ¿qué? ¿No? ¿Ahora qué es lo que pasa? Pues ahora estamos trabajando en estos proyectos que tenemos, que lamentablemente no os puedo hablar de muchos de los proyectos por tema de contrato de confidencialidad, que es otra de las cosas que todo buen emprendedor debe saber. Y lo que estamos haciendo también son proyectos nuestros. Entonces, con Sitios Enabler lo que hicimos fue el framework para ponerlo en el mundo real, ¿no? Con GPS, con localización en el mundo real. Ahora lo que estamos trabajando es en un mapeo de interiores, es decir, que en superficies cerradas se pueda mapear dónde están los usuarios, por ejemplo, en aeropuertos, centros comerciales o exposiciones. O sea, lo que queremos es controlar un poco por dónde se mueven los usuarios en una zona determinada para guiarles o para cualquier otra cosa en la que se pueda aprovechar esa información que se está generando y que ahora mismo no se usa para absolutamente nada. También estamos trabajando en el juego y evidentemente estamos abiertos a todo tipo de ideas. Nosotros hacemos muchas colaboraciones con gente, proyectos sin ánimo de lucro, o sea, los hacemos porque nos apetece y nos gusta, y si sale algo, sale, y si no, pues no pasa nada, una experiencia más y una tecnología más que hemos aprendido. Por último, os voy a dejar nuestros detalles arriba para pues, si nos queréis contactar. Nosotros estamos, ya os digo, súper abiertos a cualquier sugerencia. Y luego una nube de herramientas que os ruego encarecidamente que conozcáis. O sea, nosotros esto es algo que aplicamos ahora y algunas de ellas las aplicábamos durante la carrera. Si no conocéis alguna de estas herramientas, preguntad, porque son muy interesantes y os van a servir tanto para la carrera ahora, para hacer trabajos en grupo, como para más adelante en vuestra vida profesional, seáis emprendedores o no. Y por último, os voy a poner un vídeo de, bueno, es una tontería de vídeo de cuando, bueno, aquí veis a mi compañero Rodrigo. La verdad es que es una foto muy ilustrativa. Bueno, este es un vídeo que hicimos porque en el Startup Program había mini concursos y uno de los mini concursos fue hacer un
un elevator pitch. Para poder hacer ese elevator pitch había primero que hacer un vídeo y conseguir que en las redes sociales te votasen, bueno, esto es típico de los concursos de las redes sociales, ¿no? Y entonces tuvimos que grabar un vídeo. Y luego, un elevator pitch, bueno, es un mini discurso que supuestamente haces de un minuto o así, en el que cuentas tu producto y por qué un inversor debería invertir en tu producto y por qué tu producto está bien y va a triunfar, ¿no? Entonces, primero hicimos un vídeo y esto no es el vídeo, o sea, esto es porque nos tiramos unas 4 horas para grabar un vídeo de 1 minuto. Esto fue en la, no sé si reconocéis el sitio, esas son las salas de la biblioteca. Y esto es un poco para que veáis que hagáis lo que hagáis, hay que divertirse. Esto es todo, o sea, esto simplemente es para que veáis que nos lo pasamos pipa grabando un vídeo que era una tontería y nos reímos un poco. Perdona, es que el ordenador no es mío, bueno, ahí veis un pequeño trozo, ¿no?, del vídeo este que grabamos para luego poder hacer el elevator pitch. Y nada, espero que hayáis visto un poco lo que ha sido para nosotros, por lo menos, nuestra experiencia de ser emprendedores, ¿no?, que todavía estamos en ello, y de verdad espero que os animéis a hacer cualquier cosa, algo que os apetezca y algo divertido fuera de lo que es la carrera. Gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola, me interesa cuando estabais desarrollando el DFG, ¿qué tipo de perfiles teníais los tres? También qué habilidades y luego sobre todo cómo os distribuíais el trabajo para no solaparos y para que fuese muy productivo. En principio nosotros no tenemos perfiles, por así decirlo, o sea, a nosotros nos gusta trabajar de todo un poco, ¿no? Y luego resulta que cuando ya te pones a hacer el trabajo, dices, bueno, ¿cómo hacemos? Pues vamos a ver la serie de funcionalidades que hay que hacer, ¿no? Pues por ejemplo, para sitios enable, pues había que hacer una parte de backend, ¿no?, que es todo el servidor, una parte de lo que gestiona todo lo de la geolocalización y luego una parte de frontend, o sea, lo que es la lista del usuario, ¿no? Y nos dimos cuenta de que las tareas se repartían un poco solas, porque lo que íbamos es marcando, diciendo un poco, yo voy a hacer esto, ¿os parece bien? Y decimos, vale, perfecto. Entonces ya, como una persona iba desarrollando un apartado, como que se quedaba con ese apartado. Entonces otra persona ya se ponía con otra cosa completamente distinta y luego sí que trabajábamos todos juntos para unificarlo todo. Evidentemente luego hay que refactorizar código muchas veces y hay algunas cosas que no cuadran, pero las tareas yo diría que se reparten un poco solas, o sea, cada uno coge un poco lo que ve que le gusta. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, o sea, yo puedo hacer otra pregunta, pero ¿qué tipo de tecnologías usasteis cuando estabais haciendo sitios enable? Porque, o sea, me ha quedado bastante claro y has, por así decirlo, expuesto bastante bien qué hacéis o qué problema tratáis de solucionar. Lo que me interesa también es desde el punto de vista tecnológico, cómo planteasteis el producto y cómo lo desarrollasteis un poco y también qué problemas encontrasteis.
Al principio no sabíamos muy bien con qué desarrollar sitios enable, porque claro, era un servicio, ¿no? O sea, no es una aplicación Android, ni es... Y lo que decidimos es probar con algo nuevo, ya que era nuestro TFG, pues decidimos probar con Ruby on Rails. No sé si al principio, creo que analizamos Python al principio, pero luego nos decidimos quedar con Ruby on Rails. Claro, nosotros Ruby on Rails en la vida lo hemos dado en ningún sitio, ¿no? Y tuvimos que empezar a ver tutoriales de qué es esto de Ruby on Rails y cómo funciona. Ahora mismo trabajamos prácticamente casi todo en Ruby on Rails. Y lo que decidimos es hacerlo con eso. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad por detrás muy importante. Entonces, en nosotros hay otra cosa que siempre hacemos, que es, si no sabes cómo, o sea, si quieres hacer algo, antes de hacerlo busca. O sea, busca en Google, porque probablemente esté hecho. Entonces, con Ruby on Rails pasa un poco eso, que tienen una serie de gemas, de librerías que facilitan muchísimo el trabajo y en las que se pueden incluir, y realmente lo único que hay que hacer es un poco componer todo eso junto. Entonces, elegimos Ruby on Rails. Fue al principio un poco difícil, pero luego es un lenguaje que se aprende bastante fácil y no tiene muchos problemas, o sea, no es muy complejo de utilizar. ¿Puedo hacerlo? Y luego, por ejemplo, de cara a elegir a alguien que quieras que te dirija al TFG, vosotros, ¿qué seguisteis? Quiero decirte, al final, ¿por qué hacerlo con ellos dos? ¿Qué os decanto por eso? Por un lado, Eva Villán fue nuestra profesora en software corporativo, y por otro lado, José Luis fue profesor de ellos dos. Bueno, yo no estuve en tercero, yo estuve de Erasmus en tercero, pero fue profesor de ellos dos en redes y seguridad, ¿no? O sea, que ya eran profesores que habíamos conocido y que nos gustaba mucho cómo trabajaban. Entonces lo que hicimos fue un poco de por favor, coger nuestro proyecto, porque ya tenían muchos proyectos, estaban saturados, pero fue como, este proyecto va a ser súper interesante, que esperemos que luego haya merecido la pena el habernos cogido, y lo que fue directamente contactar con ellos. O sea, yo lo que te recomiendo es que si quieres que un profesor te dirija, que con antelación al año en el que vas a hacer el TFG, ponerte en contacto con él y exponerle tu proyecto. Yo quiero añadir que una cosa básica también es que ellos tenían una idea clarísima de lo que querían hacer y nos convencieron. Porque una cosa que no nos mola especialmente es cuando llega alguien es que no sé qué hacer. Entonces el no sé qué hacer normalmente no nos convence mucho. Que a la hora de aprender nuevas tecnologías, porque no las sabéis o no las habéis dado en la facultad, ¿los tutoriales de internet son útiles al 100% o hay que hacer algo más? Los tutoriales de internet están bien. O sea, nosotros para aprender Rails vimos una serie de vídeos que es de Railcast, que si no me preguntéis luego os doy la dirección, que se llama Rails for Zombies, ¿no? Y es un tutorial muy gracioso en el que tienes que hacer cosas con un zombie, ¿no? Pues ir añadiendo villas o matándole y ya. Y es un tutorial muy gráfico. O sea, tú te ves el tutorial entero, sabes las nociones básicas de Ruby on Rails, pero es verdad que luego te pones a programar y ya no sabes exactamente por dónde tienes que empezar. O sea, todo el proceso de aprendizaje requiere un tiempo, que es normal, pero en nuestro caso ese tiempo de aprendizaje no interfirió luego a que nosotros pudiésemos completar el proyecto. Si luego resulta que te atascas en un sitio, siempre recurrir a Google y buscas exactamente lo que te está pasando, y es que el 99% de las veces va a haber una persona que ya ha tenido ese problema. O sea, esto nos pasa constantemente.